Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al taller. Voy a dar una breve introducción de cuál es el contexto de este taller y voy a presentar al orador y luego les voy a dejar en manos de Diego, que es el que va a dar el taller. Bueno, este es un webinar que lo estamos dando en el marco de un proyecto de investigación que se hace en conjunto entre la Universidad Americana y el CONACYT. El proyecto es denominado Detección Automática de Retinopatía Diabética. 2 segundos, ahí, estaba aceptando siempre. Ok, esto se va a dar en modalidad online, tiene dos partes. La primera parte vamos a hacerla hoy y la segunda parte, que va a ser un poco más compleja y más orientada a lo que el proyecto está haciendo, va a ser el próximo, va a ser el mismo, así que vamos a poder dar continuidad a lo que estamos haciendo hoy. La persona que va a estar dándonos el taller es Diego Aquino Brites. Él es paraguayo, está estudiando un doctorado en tecnologías de la información y la comunicación en la Universidad de Granada, en España. Ya es máster en ingeniería informática por la Universidad Autónoma de Barcelona y también es máster en gestión y tecnologías de procesos de negocio por la Universidad de Granada. Diego está hace bastante tiempo ya en España y está terminando su doctorado en poco tiempo. Está colaborando con nosotros en dos proyectos para el CONACYT y en este proyecto, bueno, está a su cargo dar este taller. En ambos proyectos está haciendo la parte de detección automática, por eso el taller que estamos brindando hoy es detección de objetos utilizando machine learning. Em, Quiero dar una breve introducción de qué se trata el proyecto para que sepan por qué estamos utilizando la técnica. El proyecto intenta desarrollar una herramienta válida de asistencia al profesional de la salud en la detección y el diagnóstico de la retinopatía diabética basado en un enfoque de aprendizaje neuroevolutivo. Esto, en términos más prácticos, es proveer a los doctores una herramienta que les permita o que les ayude a hacer un diagnóstico más certero sobre las retinopatías diabéticas, porque estas retinopatías también tienen una clasificación de severidad, no es solamente binario de existe o no existe. Y la idea es poder darles una herramienta que les ayude cuando por ahí lo que se puede observar en la imagen, según la experiencia del profesional, todavía no puede ser detectada la enfermedad. Entonces, eso es lo que estamos persiguiendo con este proyecto y tenemos objetivos específicos. Lo primero que se hizo fue establecer un protocolo de adquisición de imágenes de fondo de ojo, donde establecimos ya qué máquinas se utilizan, cuál es la posición de la luz, exactamente cómo se tiene que quitar la imagen para que el algoritmo que estamos preparando, que va a detectar que va a diagnosticar la enfermedad, pueda funcionar correctamente. Entonces, si todas las imágenes son quitadas con el mismo protocolo, digamos que el modelo va a ser más preciso y va a ser más útil para los profesionales. Analizar y evaluar diferentes técnicas de extracción de características de imágenes de las lesiones en el fondo de ojo. Bueno, el fondo de ojo es literalmente la foto que se quita del globo ocular. Esto se ve eh, como una burbuja con fondo oscuro y los médicos mirando la foto pueden determinar si existe o no una patología y bueno, eso lo hacen mediante la evaluación de las características de la imagen. Y lo que vimos y analizamos inicialmente son las técnicas que existen hoy en día. También analizamos las técnicas de inteligencia artificial para clasificación de imágenes. Ya habíamos encontrado algunos trabajos que trabajaron con fondo de ojo, así que esto fue factible hacerlo en un tiempo aceptable. Ya tenemos un algoritmo de clasificación binaria, o sea, un algoritmo que nos indica si existe o no una retinopatía diabética, y estamos trabajando en un algoritmo de clasificación multiclase donde podemos diferenciar la severidad que tiene la enfermedad. Además de saber que existe la enfermedad, saber también si es
proliferativa, si es grave, si es leve, tiene como cinco clasificaciones. Intrínsecamente se compara la clasificación obtenida del algoritmo con el criterio médico, porque al recolectar todas las imágenes fueron recolectadas por dos doctoras en el Hospital de Clínicas. Al recolectar las imágenes también le pedimos a estas doctoras que clasifiquen las imágenes en las distintas retinopatías y también las que nos pasen las imágenes de ojo sano. Y al tener esa clasificación, nosotros ya podemos comparar, a medida que corremos los algoritmos, podemos saber qué tan eficiente es nuestro algoritmo de clasificación. Y por último, hacemos un análisis de resultados que fueron obtenidos por la propuesta y volvemos probablemente a entrenar para conseguir mejores resultados. Ahí Diego nos puede explicar mejor cómo funciona este tema de las pruebas y los modelos y cómo se mejoran los modelos, qué es lo que se modifica cada vez que uno corre el entrenamiento de los modelos para poder llegar a un clasificador o a un algoritmo de detección. Entonces, este es el proyecto que enmarca este taller y sin más preámbulos me gustaría dar la palabra a Diego, que va a ser la persona que nos va a estar dando el taller. Buenas noches. Sí, es un gusto estar aquí. Voy a dar el taller de detección de objetos utilizando aprendizaje profundo. Como ya comentaste antes, este taller va a estar dividido en dos partes. Esta primera parte va a ser un tanto teórica para tener los fundamentos necesarios que vamos a aplicar en el próximo taller. Y en el próximo taller vamos a ver con ejemplos prácticos y con las imágenes de fondo para la detección de lesiones causadas por la retinopatía diabética. Bueno, vamos a empezar lo que nos trae aquí esta noche. Vamos a hablar sobre las redes neuronales artificiales. En esta presentación vamos a discutir un poco acerca de las redes neuronales artificiales. Vamos a discutir acerca de la arquitectura exterior, así también como la matemática implicada en esto. Bueno, empezamos. Las redes neuronales toman como fuente de inspiración al funcionamiento del cerebro humano, tomando como unidad fundamental de este proceso a la neurona humana y la interacción que esta neurona tiene con las demás neuronas. Por ejemplo, cuando vemos una imagen de un número o una palabra, los ojos son los encargados de dar entrada a dicha imagen, que luego va a ser pasada al cerebro y procesada. En esta parte, el cerebro lo que va a hacer es encargarse de reconocer la letra que corresponde a la imagen en cuestión. Por ejemplo, en la pantalla podemos ver una imagen y nuestro cerebro automáticamente nos está diciendo que la imagen corresponde al número 5. Lo principal que podemos destacar aquí es la relación que realiza el cerebro entre esta imagen y su significado. Podríamos decir que esta asociación que realiza el cerebro es el proceso más importante. Así que cuando vemos una imagen, nuestro cerebro nos dice que esta imagen corresponde a un perro. Lo que buscamos es que el modelo aprenda que esta imagen corresponde a la de un perro. Entonces, lo que vemos es que nuestra salida es la palabra perro y la entrada es la imagen del perro. Nuevamente, volvemos a recalcar que lo principal aquí es la relación entre la entrada y la salida. Entonces, lo que podemos decir de una forma muy básica es
que la idea detrás de las redes neuronales es determinar de una forma matemática la forma de establecer esta relación. Entonces, lo nuestro aquí son las redes neuronales artificiales. Esta es una rama del campo de la inteligencia artificial. Actualmente, este término está utilizado de forma bastante recurrente en más de alguna ocasión por las personas. Esto fundamentalmente es porque las redes neuronales se han convertido en la familia de los algoritmos de Machine Learning más populares de esta última oleada que estamos viviendo. En realidad, como modelo computacional, estos ya existían desde mediados del siglo pasado, ya por 1950, pero solo desde hace un par de décadas atrás, con la mejora de la técnica y también los avances en la tecnología, es que se han podido empezar a ser utilizadas de una forma brutal y podemos encontrar actualmente bastante difundido el uso de estas técnicas en tareas tales como reconocimiento de caracteres, de voz, predicción bursátil, generación de texto, traducción de idiomas, prevención de fraude, conducción autónoma, análisis genético, pronóstico de enfermedades, que es justamente lo que estamos trabajando en este momento con el proyecto. Entonces, lo que es esto es una familia de algoritmos muy potentes con lo que podemos modelar comportamientos inteligentes. Pero lo que ahora en realidad nos interesa es saber cómo funcionan estos algoritmos. Pues bueno, como habitualmente ocurre con la mayoría de los comportamientos que existen en la naturaleza y estructuras avanzadas, la complejidad de estos sistemas se debe a la interacción que existen o que se pueden dar entre partes mucho más sencillas, que trabajan en conjunto. En el caso de una red neuronal, la unidad fundamental o la unidad básica de cada una de estas redes neuronales es la neurona. Entonces, debemos empezar por comprender en realidad el funcionamiento de la neurona y de cómo podemos utilizarla para codificar información dentro de ellas. Más adelante veremos cómo estas neuronas se agrupan para formar una red neuronal y cómo estos sistemas son capaces de aprender. Como ya hemos mencionado anteriormente, una neurona es la unidad básica de procesamiento que se puede encontrar dentro de una red neuronal. Y esta, la neurona artificial, es similar a una neurona biológica. Estas neuronas tienen conexiones de entrada, como es posible ver en la imagen, a través de los que reciben los estímulos externos, a los cuales se lo denomina valores de entrada. Con estos valores, la neurona realizará un cálculo interno y generará un valor de salida. En resumen, una neurona podría decirse sencillamente que es una función matemática. Pero, ¿cuál es el cálculo que realiza internamente? Internamente, la neurona utiliza todos los valores de entrada para realizar una suma ponderada de ellos. La ponderación de cada uno de los valores de entrada viene dado por el peso que se le asigna a cada una de estas conexiones. Es decir, cada conexión que llega a nuestra neurona tendrá asociado un valor que servirá para definir con qué intensidad cada variable de entrada afecta finalmente a la neurona. Intuitivamente esto se suele representar como palancas, las cuales se pueden subir o bajar para modificar positiva o negativamente el valor de la suma, como un ecualizador en el cual uno le agrega más bajos o más graves, de la misma forma. Entonces, los pesos van a ser los parámetros del modelo y serán los valores que se podrán ajustar para que la red neuronal finalmente pueda aprender. Intuitivamente,
Eh, no, no avanza mi... Ahí está. Bueno, como podemos apreciar, aquí vemos la ecuación que utiliza el modelo de regresión lineal, porque estábamos hablando justamente de cuál es el cálculo que realiza internamente la neurona. Entonces, eso quiere decir que lo que hace la neurona internamente es una regresión lineal. Bueno, de cierta forma, sí, parecido, pero se podría decir que lo que la neurona hace internamente sí es similar. Si recuerdan, en los modelos de regresiones lineal, si tenemos una variable de entrada que define una recta en un hiperplano y que puede ser variado utilizando nuestros parámetros. Aquí tenemos el modelo de regresión lineal, donde se puede ver que es lo mismo. Además, podemos ver que el modelo de regresión lineal tiene un término independiente, que es el que justamente sirve para mover verticalmente a las rectas. La neurona también tiene este mismo término, que lo que hace es dar control para poder mover la función. Y a ese valor se lo denomina sesgo o bias en inglés. Y se representa básicamente como otra conexión a la neurona, pero en el que la variable siempre está asignada a 1 y que podemos controlar manipulando el valor del parámetro del sesgo. De esta manera, la neurona lo que va a hacer es actuar exactamente como el modelo de regresión lineal. Sin embargo, la diferencia que existe vendrá con un último componente que veremos más adelante con más detalles. Antes vamos a dar un breve ejemplo bastante propio de cómo puede ser una neurona útil para codificar información. Vamos a suponer que la idea que tenemos de tener un excelente fin de semana es poder hacer un buen asado. Pero para poder llevar a cabo este asado, este proyecto, se dependen de dos cosas. Para efectos de este ejemplo, lo que vamos a hacer es limitar las cosas que necesitamos. Por lo tanto, podemos decir que por un lado necesitamos carne, necesitamos contar con la carne. Y por el otro lado, necesitamos contar con el carbón. Ahora vamos a utilizar la neurona para modelar este ejemplo. En este caso, que se nos presenta, tenemos que ambas variables son variables binarias. Es decir, el valor de las variables pueden ser 0 o 1. ¿Tenemos carne o no tenemos? ¿Tenemos carbón o no tenemos? De igual forma, la variable de salida que queremos modelar es una que nos indique si nuestro plan del fin de semana de tener un asado fue perfecto o no. Es decir, eso va a ser otra variable binaria. Pero nuestra neurona, tal y como funciona ahora mismo, actúa como un modelo de regresión lineal. Y si este modelo nos da un resultado numérico continuo, nos da un resultado numérico continuo y no una variable binaria. Lo que podemos hacer aquí es evaluar el resultado de la regresión y ver si el valor supera un cierto umbral, le asignamos a la salida el valor 1. Y si este es inferior al umbral, el valor 0. Como en nuestra neurona contamos con el término de sesgo, podemos asignarle un valor equivalente a lo opuesto del umbral. Y así podemos reescribir estas fórmulas de una forma mucho más sencilla. Ahora solamente el valor de la salida va a depender de si el cómputo de nuestra neurona es mayor o menor que 0. Ahora sí, ya estamos listos para empezar a modelar nuestro plan del asado. Hemos dicho que para que nuestro asado sea perfecto, la salida tiene que ser 1. Entonces lo que necesitamos es que ambas variables de entrada estén activas. Es decir,
que tengamos la carne y, por supuesto, el carbón. Cualquier otra combinación diferente va a hacer que el asado no se pueda realizar. En esta tanda también vamos a poder visualizar cuál es el resultado de nuestra neurona para cada combinación de variables. Visto así, nuestra tarea va a ser la de ir variando el valor de los parámetros, tanto los pesos de las conexiones como el sesgo, para que podamos encontrar finalmente la combinación perfecta que modelen ese asado. Si vamos probando diferentes combinaciones, estos resultados van a ir variando, hasta que finalmente podemos encontrar una combinación en el que para todas las combinaciones de variables conseguimos el resultado esperado. Dado que con estos parámetros solo es posible encontrar una respuesta positiva, es decir, un valor de 1 en la salida, cuando ambas variables de entrada están activas. Y así, finalmente, hemos conseguido utilizar nuestra neurona para codificar información sobre nuestro asado. Este es un ejemplo simple, pero nos sirve para tener una mejor intuición del problema en cuestión. Bueno, vamos a mirar esta tabla en donde dibujamos una gráfica en que cada eje representa nuestra variable carne y carbón, como habíamos dicho. Si alguno de estos elementos o ambos nos faltan, ese asado no se puede realizar. Solo tendremos resultado positivo en el caso de que ambas variables estén activas. Ahora bien, desde los ojos de un informático, vemos que realmente a este problema, si le quitamos la capa narrativa, no es más que un modelo de una puerta lógica AND. Entonces, siguiendo el trabajo desde esta perspectiva, si sobre esta gráfica ahora lo que hacemos es visualizar que la combinación de parámetros que hemos encontrado han trazado una recta que separa entre nuestros puntos de la gráfica en dos grupos diferentes, entonces tenemos otra forma de entender este problema, que es la de encontrar aquellos valores de nuestros pares que atrás en una frontera entre las dos clases, que permiten una frontera entre las dos clases, y que nos permiten, clasificar, y este es un modo un poco más intuitivo de ver el problema. Bueno, ahora vemos con otros ejemplos. Por ejemplo, este sería la gráfica de una puerta OR. Ahora nuevamente se pueden ir ajustando los parámetros hasta que encontramos la combinación correcta que tras la recta que estamos pudiendo visualizar separa a ambos grupos. Esto que hicimos es muy sencillo, pero si ahora uno prueba con el ejemplo de una prueba SORT, la cuestión se complica un poco cuando se empiezan a intentar separar esos dos grupos. En realidad, ese es un problema que no tiene solución en principio y trata de una de las limitaciones de utilizar una única neurona para codificar el modelo. Por lo tanto, linealmente resulta imposible separar a ambas clases. La solución que se encontró a este problema es bastante sencilla y es añadir una segunda neurona. Entonces, ahora con dos neuronas tenemos dos rectas que pueden ser usadas para separar a ambos grupos. Esta limitación de las neuronas de poder resolver el problema de la puerta SORT se conoce desde 1969. Ilustra muy bien la necesidad de combinar varias neuronas para conseguir modelos más complejos mediante la combinación para construir redes neuronales. Ahora, lo que vamos a hacer es ver qué ventajas podemos obtener de juntar cada vez más y más neuronas. Es decir, ahora lo que nos vamos a centrar es en entender en lo que realmente hace la red neuronal. Entonces, empezamos a juntar neuronas. A estas neuronas se las organiza de la siguiente manera. Se las coloca en columnas, o dicho de otra forma, en capas.
Como se puede ver, dos neuronas que se encuentran en la misma capa reciben la misma información de entrada de la capa anterior, y los cálculos que realicen los pasarán a la siguiente capa. De la primera capa, en donde están las variables de entrada, se le denomina capa de entrada. A la última capa, capa de salida, y a la capa intermedia se la denomina capas ocultas. Ahora bien, lo que vamos a intentar entender de una forma intuitiva es qué es lo que ocurre cuando colocamos las neuronas de una manera u otra. Como hemos dicho anteriormente, cuando colocamos dos neuronas de forma secuencial, una de ellas recibe la información procesada por la neurona anterior. ¿Y cuáles son las ventajas que nos aporta esto? Y con esto lo que conseguimos es algo muy importante. Lo que conseguimos es que la red pueda aprender conocimientos jerarquizados. En el primer ejemplo que habíamos visto, teníamos dos variables de entrada, carne y asado. Con una sola neurona podíamos conseguir modelar si tendríamos el asado o no. Es decir, nuestra neurona procesa la información de entrada y el resultado de salida lo que hace es nos aporta una información más elaborada y compleja. Sin embargo, ahora bien, ¿por qué no utilizar esa información para elaborar algo más complejo aún? A lo mejor queremos que lo que la red aprenda es saber, no es saber si tenemos el asado el fin de semana, sino la nota que probablemente saquemos en el examen de la semana que viene. Entonces tenemos otras dos variables más, que son la motivación por la asignatura y la dificultad del examen. Entonces, esta podría ser una posible arquitectura de nuestra red, y que de forma jerarquizada la red neuronal podría aprender conocimientos más básicos de la primera capa, como por ejemplo que esta neurona intermedia se especializa en saber si qué tanto fue el entretenimiento del fin de semana, y otra neurona que se especializa en saber cuál es la motivación para el examen. Así, el conocimiento elaborado en esta capa será procesado nuevamente por la siguiente capa, elaborando cada vez conocimientos más complejos, abstractos e interesantes. Esta neurona de aquí podría descubrir que si la motivación de cara al examen es baja y el asado del fin de semana posiblemente fue muy entretenido, lo más probable es que se estudie poco y el desempeño en el examen sea más bajo. Entonces, como ves, hay más capas, lo cual añade un conocimiento más complejo. Así que la profundidad en la cantidad de capas es lo que le da el nombre al aprendizaje profundo, el deep learning. Y la cantidad de capas es lo que finalmente es lo que determina la profundidad de los modelos. Actualmente los modelos son cada vez más profundos y consumen cada vez mayor cantidad de recursos. Bueno, para alcanzar este aprendizaje profundo, lo que hemos dicho que queremos conectar múltiples neuronas de forma secuencial. Y de la primera parte al final, lo que hace es que una de estas neuronas encaran problemas de regresión lineal. Es decir, lo que estamos haciendo es, si planteamos matemáticamente, es concatenar diferentes operaciones de regresión lineal. Lo que hace esto, si concatenamos, es que el efecto de sumar muchas operaciones de regresión lineal, es decir, sumar muchas líneas rectas, equivale solamente a haber hecho una única operación. Es decir, como resultado, otra línea recta. O visto de otra manera, tal y como está planteada la red de momento, hace que toda la estructura que queríamos conseguir colapse hasta ser equivalente a tener una única neurona. Para conseguir que esta red no colapse, necesitamos que esta suma de aquí dé como resultado algo diferente a una línea recta. Y para eso lo que necesitamos es que cada una de esas líneas sufra algún tipo de manipulación no lineal que las distorsione. Es aquí en donde justamente entran
las funciones de activación. Las funciones de activación es el último componente que nos faltó ver en la estructura de la neurona, básicamente. Si en nuestra neurona lo que hacíamos era calcular como valor de salida una suma ponderada de nuestras entradas, lo que queremos hacer es ahora pasar ese valor de salida por la función de activación. Lo que hará la función de activación es distorsionar ese valor de salida, añadiéndole una deformación no lineal para que de esta forma así podamos encadenar de una forma efectiva la computación de varias neuronas. ¿Y cómo son estas deformaciones? Bueno, estas deformaciones, eso depende de las funciones de activación. Bueno, vamos a ver entonces algunas de las funciones de activación. La primera función de activación que ya vimos anteriormente en el primer ejemplo, cuando decíamos que una vez que hubiéramos obtenido el resultado de la suma, asignaremos 1 en función de si el valor era mayor o menor que el umbral. Lo que estábamos haciendo en realidad era transformar el valor de la salida. Es decir, pasar nuestro resultado por una función de activación. Más concretamente, esta función de activación es la función escalonada. Esta función lo que hace es, nos determina que para un valor de entrada mayor al umbral, el output es 1. Y si es inferior, es igual a 0. Entonces, por eso se denomina escalonada, porque el cambio de valor se produce instantáneamente y no de forma gradual, produciendo así un escalón, lo cual es algo que no nos favorece al aprendizaje. Por lo tanto, esta función de activación no es la que nos interesa. Bueno, esta primera función que vemos es la función sigmoide. Y como vemos, la distorsión que produce hace que valores muy grandes se saturen en 1 y los valores muy pequeños se saturen en 0. Por tanto, con esta función no solo conseguimos añadir esa deformación que estamos buscando, que estamos necesitando, sino que también nos sirven para representar probabilidades que siempre vienen en el rango de 0 a 1. También tenemos la función de la tangente hiperbólica, similar a la de las sigmoides, pero cuyo rango, la diferencia es que varía de -1 a 1. Y también a la derecha tenemos otro tipo de función de activación muy utilizada, que es la unidad rectificada lineal o ReLU. Básicamente esta función lo que hace es que se comporta como una función lineal cuando es positiva y constante a 0 cuando el valor de entrada es negativo. Cada una de las funciones que vimos, además de aportar la no linealidad que estamos buscando, también ofrecen diferentes beneficios dependiendo de cuándo las utilicemos. Finalmente, al añadir estas deformaciones no lineales, damos por solucionado el problema de que teníamos de encadenar varias neuronas. El efecto de la función de activación es el de distorsionar el plano generado por la neurona. Así, toda la geometría de este plano distorsionado que sea superior a este plano pertenece a un grupo, en este caso el verde, y lo que quede debajo pertenece a otro grupo. Y bueno, pero ¿y cómo sería esta misma figura si hubiéramos utilizado otras funciones? Pues aquí podemos ver cómo es posible encontrar en la silueta del plano la forma original de nuestras funciones de activación. Ahora, si nos fijamos en los tres casos, vemos que nuestra frontera no deja de ser una línea recta debido a la intersección de la figura geométrica con el plano. Entonces, si solo conseguimos una línea recta, ¿cómo podemos encontrar una frontera curva que pueda solucionar este problema? Bueno, esto lo podemos solucionar aprovechando que gracias a las funciones de activación, ahora ya podemos encadenar varias neuronas al mismo tiempo.
Bueno, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo debemos resolver cómo realizar las separaciones entre estas clases. Tenemos la clase, la cruz y los círculos. Por ejemplo, este podría ser un problema de clasificación, clasificación de células las células cancerígenas de aquellas que no lo son. Una posible solución a este problema sería el siguiente. Vamos a colocar en la primera capa oculta de nuestra red una neurona con una función sigmoidea. Como ya es capaz de reconocer la función sigmoidea que tiene esta forma de aquí y tiene esta forma de aquí, y vamos a ir variando y ajustando los parámetros de la red. Entonces, lo que se vería es que podemos conseguir que cambie la orientación de la figura, y a la vez esto nos puede servir, en vez de una sola neurona, colocar 4, y cada una de ellas nos va a ayudar con una orientación diferente. Si nos fijamos con una nueva neurona, lo que hacemos es construir la combinación de las 4 neuronas que se utilizaron, de estas 4 figuras geométricas, obteniendo como resultado una superficie plana con un bulto en el medio. Entonces, aquí vemos la figura, que es la solución a nuestro problema de cómo separar, cómo se puede ver la intersección del plano con esto que parece una montaña, y produce la frontera circular que estábamos buscando. Aquí hemos visto que las redes neuronales son capaces de desarrollar soluciones muy complejas gracias a la unión de muchas y muchas neuronas. Hasta el momento, todo lo que vimos sobre redes neuronales era centrándonos en entender cómo estas son capaces de modelar información compleja. Primero estudiamos el funcionamiento de las neuronas y cómo las podemos usar para resolver tareas de regresión o de clasificación muy simples. A partir de ahí vimos cómo podíamos juntar muchas de estas neuronas para crear una estructura más compleja, una red neuronal con la que podríamos modelar información mucho más elaborada. Y no nos quedamos solo ahí, sino también visualizamos lo que geométricamente significaba eso. Bueno, y ahora que hemos construido una herramienta con la que, variando sus parámetros, podemos resolver problemas complejos de clasificación o de regresión. Claro, pero como esto es una cuestión de inteligencia artificial, el machine learning, aquí no queremos ser nosotros quienes tengamos que ajustar los parámetros de la red neuronal, sino que sea la propia red la que aprenda por sí sola y a partir de los datos. Ahora vamos a ver cómo una red neuronal realiza su aprendizaje automático. En el año 1986 se publicó justamente un artículo científico que es el que cambiaría el destino de las redes neuronales. Ya que en la primera parte, cuando nosotros empezamos a hablar aquí en la charla acerca de trabajar con una única neurona, una sola neurona puede considerarse como un tipo muy simple de red neuronal. Y de hecho, esta es la unidad lógica precursora de las redes neuronales actuales. Este es un tipo de red que se conocía en los años 50 con el nombre de perceptrón. En los primeros años, cuando iniciaba la vida del perceptrón, cuando se creó la teoría, se creyó que este sería el algoritmo que resolvería una gran cantidad y variedad de problemas. Aunque pronto se hicieron evidentes las limitaciones que tenía el perceptrón. Como vimos anteriormente, vimos que la arquitectura de una única neurona solamente es capaz de resolver problemas lineales, siendo necesario juntar más neuronas para poder abarcar problemas no lineales más complejos.
Y aquí está el problema, y es que el algoritmo de aprendizaje automático que se venía utilizando en ese entonces para entrenar al perceptrón no era extensible a otros tipos de redes más complejas. Es decir, queríamos redes neuronales, pero no sabíamos cómo entrenarlas. Y esto tuvo gran repercusión cuando se publicó el libro del perceptrón de estos dos señores, Marvin Minsky y Seymour Papert, en donde ellos demostraban matemáticamente las limitaciones del perceptrón. Entonces, a partir de ahí hubo un corte repentino en la financiación de todos los proyectos de inteligencia artificial y más específicamente, por supuesto, en lo relacionado con los sistemas de redes neuronales. Esto duró aproximadamente 15 años, periodo que se le conoce como el invierno de la inteligencia artificial. Bueno, luego de este invierno, por suerte, se vino la primavera y en este caso, nuevamente, florece la investigación en inteligencia artificial con la publicación de un trabajo que vuelve a dar mucha popularidad, tremenda popularidad a las redes neuronales. Este trabajo está desarrollado por Geoffrey Hinton y se encuentra basado en otros avances en donde demuestran experimentalmente que utilizando un nuevo algoritmo de aprendizaje se puede conseguir que una red neuronal autoajuste sus parámetros para así aprender una representación interna de la información que está procesando. El nombre del algoritmo que le pusieron es el de backpropagation. Y la importancia que tuvo este algoritmo fue clave dentro de lo que es la arquitectura de la red neuronal y por eso vamos a hacer un breve repaso de cómo funciona este algoritmo. Bueno, aquí nos centramos en entender cuál es la intuición del algoritmo. Con el descenso del gradiente se consigue una estrategia interesante, perfecta para ajustar los parámetros de una regresión lineal, por ejemplo. El truco que se utiliza allí es el de evaluar el modelo, el error del modelo en el punto en el que nos encontrábamos y calcular las derivadas parciales en ese punto. Con eso lo que teníamos era un vector de direcciones que nos indicaba la pendiente de la función hacia donde el error se incrementaba, lo que se llama el gradiente. Y con eso nos movíamos en la dirección contraria. Entonces, así teníamos una forma por la cual interactivamente podríamos ir reduciendo el error del modelo, como si de un descenso de una montaña esto se tratase. Entonces, el descenso del gradiente es brillante. ¿Y por qué no se utiliza entonces directamente en la red neuronal? Bueno, de hecho sí se utiliza, pero, y más adelante lo vamos a explicar, pero no es tan sencillo. Para aplicar el descenso del gradiente se requiere unos pasos o procesos previos. Cuando trabajamos, por ejemplo, con regresión lineal, calcular el vector del gradiente es muy sencillo para la regresión simple. Tenemos solamente, por ejemplo, dos parámetros que afectan directamente al resultado del modelo, con lo cual calcular el gradiente para cada uno de esos parámetros es simplemente responder qué tal va el coste ante un cambio del parámetro W. Pregunta que matemáticamente se responde con las derivadas parciales. La derivada parcial de la función de coste con respecto a cada uno de los parámetros es lo que se realiza. Esto, bueno, es muy simple. Es bastante simple, pero cuando se trabaja con redes neuronales, la cosa se vuelve un poco más compleja. Aquí el gradiente viene a ser el mismo concepto de antes, cómo varía el coste cuando variamos un parámetro, pero claro, la forma en la que varía un parámetro puede afectar al resultado final.
y por tanto el coste de la red neuronal es más complejo. El parámetro de esta conexión de aquí, que estamos viendo allí, puede influir en el resultado final por la información que fluye por esta conexión que podemos ver aquí. Y no solo eso, sino que el efecto de este parámetro también se ve controlado por el valor del resto de los parámetros de las capas posteriores. Es una cadena de responsabilidades, básicamente, que hace que esta derivada, la derivada, de nuevo, calcule cómo varía el coste cuando vayamos a alguno de los parámetros y esto sea más complejo de calcular y, y quién es el que nos va a dar ese valor. Bueno, este es efectivamente el algoritmo de backpropagation. Al igual entonces que hacíamos antes, lo que hacemos es utilizar el descenso del gradiente para optimizar nuestra función de coste, haciendo uso de la técnica de backpropagation para calcular el vector de gradientes dentro de la complejidad de la arquitectura de la red neuronal. Entonces, una red neuronal es como una cadena de responsabilidades, donde cada nodo es una neurona especializada en una tarea determinada. Como el resultado de la salida de la red y la evaluación de la función de coste, si de repente se generó una señal de error fuerte, el algoritmo analiza toda la cadena de responsabilidades que afectó al resultado final. Y si encontramos una neurona que haya tenido influencia en el error obtenido, entonces se le responsabiliza a dicha neurona con parte de ese error. Y es aquí donde está la clave de este análisis de cuánta responsabilidad tiene cada neurona. Y tiene sentido hacerlo hacia atrás, desde la señal del error hacia la primera capa. Y esto tiene sentido porque en una red neuronal el error de las capas anteriores depende directamente del error de las capas posteriores. Con eso vemos cómo existe una lógica que podemos explotar para determinar qué parte de culpa tiene cada neurona en el resultado final mediante la retropropagación de errores. Lo bueno es que siguiendo esta estrategia de ir hacia atrás, también estamos trabajando de forma eficiente. Bueno, entonces si nos fijamos que si comenzamos a analizar toda la cadena de responsabilidad hacia atrás, desde la señal del error, nuestra primera parada sería la última capa, la capa final. Como hemos dicho, en función de cuánto se haya implicado cada neurona en generar el resultado final, podemos responsabilizar a cada una de estas en un porcentaje del error. En este caso, si asumimos que durante todas las fases hubo un inconveniente en el cual entonces el error recae directamente sobre la neurona. Entonces lo que se hace es un reparto de dichos errores. Y ese va a ser el error de la neurona. Y será lo que se utilizará principalmente para calcular cuánto hay que modificar cada parámetro en dicha neurona. Lo interesante es que una vez que se han imputado los errores a las neuronas de dicha capa, se puede proceder a repetir el mismo proceso de antes, como si este fuera el error final de nuestra red. Es decir, asumiendo que esta es nuestra nueva última capa y así aplicar nuevamente. Entonces, backpropagation es operar siempre de forma recursiva, capa tras capa, moviendo el error hacia atrás. Gracias a esto, cuando llegamos a la primera capa, que la primera capa en este caso cuando estamos ejecutando el algoritmo de backpropagation es la capa de entrada, ya habremos obtenido cuál es el error para cada neurona y para cada uno de sus parámetros y propagando de una sola vez, una única vez, el error hacia atrás, lo cual hace de este algoritmo una estrategia bastante óptima.
quizás pueda resultar bastante trivial, pero antes de existir el backpropagation, el cálculo de la responsabilidad de cada neurona en el resultado, lo que se hacía era seguir una estrategia de fuerza bruta, preguntándose para cada neurona cómo variaba el coste, cuando se introducía algún pequeño cambio. Y en la práctica esto requería computar muchas veces, muchos pases hacia adelante. Y esto hacía que fuese tremendamente ineficiente la forma de entrenar. Y por el contrario, bueno, lo propuesto por el algoritmo de backpropagation lo que hace es permitir obtener de una sola vez todos esos errores con un único pase hacia atrás. Esos errores son los que se utilizan para calcular las derivadas parciales de cada parámetro, conformando así el vector de gradiente, y que, como ya sabemos, lo que necesita el algoritmo del descenso del gradiente para minimizar el error y por entrenar a la red, por entrenar a la red. Es interesante ver cómo todo esto finalmente se traduce a las matemáticas. Bueno, entonces, las redes neuronales convolucionales. Aquí es donde llegamos a este punto en donde toda la revolución vivida en los últimos años, ya dentro del campo del deep learning, se lo debe en sus inicios a los avances del campo de la visión por ordenador, y en concreto al desarrollo de un tipo de red neuronal muy importante que se especializa en trabajar con imágenes. Esta red son las famosísimas redes neuronales convolucionales. Y la importancia de estas redes viene dada de su capacidad de poder descifrar los patrones más complejos de enormes datasets de imágenes, digamos, dotando de cierta forma de ojos a las máquinas, que pueden observar rostros de personas, o sea, de una forma de decir, pueden observar los rostros de personas, también como radiografías de pacientes, peatones que cruzan, coches autónomos. También con esto lo que se consiguió es que las máquinas puedan percibir el mundo que les rodea. Es una tecnología muy importante, incluso en el procesamiento de señales biológicas, como las señales producidas por los electroencefalogramas. Es de bastante utilidad las redes convolucionales, o sea que más allá de que fue diseñada en el campo de visión por computador, también son bastante utilizadas para la clasificación de señales de tipo de series temporales. Bueno, entonces lo que es importante aquí es entender bien los principios básicos que hay detrás del proceso de visión. No del artificial, sino el nuestro, porque siempre todos estos modelos están inspirados, son modelos bioinspirados. Si yo, por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen de un rostro, entonces todos podrían decirme automáticamente, todos reconocen que esto que estamos viendo es una cara, pero ¿cuál es el proceso que conlleva el reconocimiento en sí de este rostro? ¿Qué es lo que nuestro cerebro hace? Entonces lo que nuestro cerebro hace es escanea la imagen que estamos viendo y detecta que existen ciertos elementos que ya conocemos, que por el aprendizaje que tenemos son elementos que conforman un rostro. Entonces lo que vemos son ojos, hay
una boca, hay una nariz, pero bueno, todo esto sabemos porque reconocemos una serie de elementos que conforman habitualmente un ojo. Entonces, ¿cómo reconocemos que un ojo, que esto es un ojo, como vemos en la imagen? Bueno, también hay otra vez otras características que reconocemos y hacemos nuevamente el escaneo y decimos, bueno, hay pestañas, hay partes blancas, está el iris, y vamos descifrando, básicamente, de forma jerárquica para determinar cuál es el objeto que estamos observando. Y lo que hacemos realmente tenemos capacidad de detectar patrones, cambios de contraste, texturas, patrones circulares, y así sucesivamente. Al final, si reproducimos los pasos que realiza el corte visual, con lo que nos encontramos es con un procesamiento en cascada, donde primero se identifican aquellos elementos básicos y generales y donde en posteriores capas esto se combina para generar patrones cada vez más complejos. En todo esto hay bastante literatura en esto en el ámbito de la neurociencia. Bueno, entonces las redes neuronales convolucionales fueron desarrolladas en 1989. Jan LeCun, quien aquí le podemos ver, propuso en un paper el primer modelo, el primer diseño de una red neuronal convolucional. Él había realizado esto para detectar los números escritos en cheques bancarios. Y fue tal la repercusión bueno, que tiene impacto esto hasta el día de hoy. Pero bueno, ¿qué son las redes convolucionales? Bueno, las redes neuronales convolucionales son un tipo de red cuyo diseño ha sido pensado para sacar partido a algo muy evidente que encontramos en una imagen, que es la estructura espacial de la imagen. Bueno, entonces, aquí vemos una red neuronal multicapa y lo que hacemos aquí, estamos viendo el número 4, ¿verdad? Nosotros reconocemos fácilmente, pero ¿cómo hace una máquina para reconocer? Bueno, en esta red neuronal multicapa, lo que estamos haciendo es introducir el valor de cada píxel como si una variable independiente fuese cada píxel, como si fuera un vector plano. En ningún momento nosotros en esta red neuronal multicapa le estamos dando la importancia que tiene la posición dentro de la imagen. Lo que significa que en realidad, sí, para este ejemplo, no importaría de la forma que le metamos a la imagen. Y con esta ordenación, solo lo que ve la red neuronal es un vector plano de píxeles, pero nosotros en realidad sabemos que no existe una independencia de píxeles, no es habitual en una imagen, y sabemos que el valor de un píxel está muy ligado al valor de sus píxeles vecinos, tanto en ancho como en alto. Y esto lo que hace es que surjan estructuras y formas y patrones que analizadas correctamente nos pueden beneficiar a la hora de entender lo que estamos viendo. Y con esta idea surge en las redes neuronales la red neuronal convolucional, que es un tipo de red neuronal multicapa, pero que se diferencia por aplicar un tipo de capa donde se realiza una operación matemática conocida como convolución
y es lo que nos va a ayudar a determinar lo que ayuda a la red a determinar el peso de cada píxel dentro de su estructura, dentro de la estructura espacial de la imagen. Entonces, ¿pero qué es una convolución? Una convolución aplicada sobre una imagen no es más que una operación que jugando con los valores de los píxeles es capaz de producir otra imagen. Concretamente, cada píxel nuevo que se genera se calcula colocando una matriz de números a la cual se le llama filtro o kernel sobre la imagen original y va recorriendo esta imagen. Entonces, lo que se hace es multiplicar y sumar los valores de cada píxel vecino para obtener un nuevo valor. Y continúa desplazándose el filtro, realizando esta operación alrededor de toda la imagen. Lo que finalmente se obtiene como resultado será una nueva imagen. Y que dependerá, que la nueva imagen depende de cómo se configuran los parámetros del filtro para que se pueda obtener un resultado u otro. Por ejemplo, un valor central de 1 y el resto de los vecinos a 0, lo que nos hace es una copia exacta de la imagen original, como podemos ver en la primera imagen. Multiplicamos el filtro o kernel por toda la imagen con un valor central de 1 y lo que nos hace es una replicación directa de la imagen original. Pero, por ejemplo, si variamos este filtro y lo multiplicamos por el valor 1, el valor de cada píxel, incluyendo a los vecinos, y dividimos entre el número total de ellos, lo que estamos calculando va a ser la media de los colores de los píxeles en conjunto, lo que nos va a dar como resultado un desenfoque en la imagen. Este es un método bastante original y que se utiliza para implementar los efectos que se pueden ver hoy en muchos software de edición que se utilizan corrientemente. A ver, por ejemplo, en este otro ejemplo, podemos ver la cara, el rostro de una persona. ¿Y qué hacemos? Aquí lo que vamos a hacer es configurar los valores del filtro para que estos píxeles se multipliquen en negativo. Y esto aquí en positivo del otro lado, la última columna. Entonces, aquí lo que sucede es que cuando el filtro se sitúa en una zona donde los colores son iguales, y aquí ambos términos en positivo y negativo se cancelan, y que para valores contrarios su activación sume. Y así escaneando con este filtro toda nuestra imagen, lo que va a suceder es que vamos a configurar un filtro que se activa cuando encuentra diferencias de contraste. Y por tanto, este es un paso importante, lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo es que se están detectando bordes verticales. Lo que se ve en esto es, y lo que hay que entender aquí es fundamental, es que esta operación de convolución sobre la imagen puede detectar cosas diferentes según cuáles sean los valores del filtro que definimos y cuáles son los que vamos a definir. Entonces, pero este proceso no es que se realiza manualmente. No es un proceso que nosotros lo realizamos, sino que estos valores son valores que la red irá aprendiendo poco a poco para poder hacer mejor su tarea. Y aprender estos filtros para detectar patrones
es el principal trabajo de la red neuronal convolucional. A cada una de las imágenes generadas se le conoce como mapa de características, ya que actúa como un mapa donde se nos indica en qué parte de la imagen se ha detectado la característica deseada o buscada por el filtro en cuestión. Cada píxel en blanco se va a hacer una activación que nos indica que el elemento buscado estaba ahí. Por tanto, entre una imagen que aplica una serie de convoluciones y que genera un conjunto de mapas de características. Eso todo. Pues entonces podríamos decir que si al fin, la cosa es que al final el potencial de este tipo de redes se encuentran en esta operación, la operación de convolución, que se realiza secuencialmente, donde el output de cada una de esas capas se va a convertir en el input de la siguiente capa. Por ejemplo, si de entrada tenemos una imagen normal a color con sus tres canales RGB, rojo, verde y azul, esto se puede interpretar como que tenemos tres mapas de características diferentes, donde se han detectado elementos en rojo, en verde y en azul. Donde si ahora, por ejemplo, realizamos la operación de convolución, vamos a decir con 16 filtros, lo que sucederá sería detectar 16 cosas diferentes que finalmente se notarán como el resultado de 16 mapas de características. Son 16 nuevas imágenes que ahora van a pasar a ser el input de la siguiente capa convolucional. Entonces, ¿cuál es el tamaño de los filtros que podemos utilizar? Podemos utilizar filtros de tamaño 3x3, 7x7, para ir escaneando poco a poco nuestras imágenes y para la búsqueda de patrones, pero filtros así tan pequeños son suficientes para poder detectar con patrones complejos como un ojo, una rueda o un coche. Y en realidad, esa respuesta la encontramos en la sucesión de capas en el Deep Learning, en la profundidad en sí del Deep Learning, de la arquitectura de nuestra red. Lo que sucede es que la operación de convolución cada vez se va a ir haciendo más potente. Porque, por ejemplo, donde anteriormente teníamos una región, si teníamos un filtro de 9x9, lo que hizo la convolución es convertirle en un único píxel de información. Y por tanto, si volvemos a aplicar ahora una nueva convolución sobre estos mapas de características generados, lo que en realidad vamos a estar haciendo es acceder cada vez más a información espacial de la imagen original. Esto es algo que además se puede incentivar reduciendo cada cierto tiempo la resolución de los mapas de características. Y bueno, y pueden hacer esto mucho, mucho más. Y sí, y a ver, es cierto que solamente pueden hacer eso, pero aquí lo que hay que pensar es que estamos haciendo detecciones sobre las entradas recibidas de las capas anteriores. Es decir, al final la operación de convolución por sí sola tampoco no hace sola, no puede hacer mucho, puede detectar cosas complejas, tipo borde y patrones muy simples, pero volver a hacer detecciones sobre detecciones anteriores es lo que en realidad permite componer patrones
cada vez más complejos. Él tiene la capacidad de reconocimiento de patrones más complejos al asociarse distintas convoluciones. Es por ello que hoy en día las redes convolucionales son bastante grandes, llegando a tener miles de millones de parámetros. Y bueno, los parámetros se ajustan durante el proceso de entrenamiento, pero claro, por supuesto, estas redes convolucionales también tienen otro tipo de parámetros que se deben ajustar previamente para que pueda procederse a la etapa de entrenamiento. Estos parámetros son los hiperparámetros y son los que determinan el tamaño del filtro, los pasos que hace y si también hay otros tipos de cuestiones que se definen previamente al paso de entrenamiento y que también requieren de bastante experiencia por parte de la persona que va a realizar la configuración. Y este es un proceso, digamos, manual de ensayo y error. Y justamente en este proyecto lo que hacemos es utilizar algoritmos neuroevolutivos para poder configurar de forma automática los mejores hiperparámetros que nos produzcan los mejores resultados. Entonces, esa es la innovación real que estamos desarrollando en este proyecto para las imágenes de retinopatía diabética. Entonces, lo que trabajamos es bastante con redes convolucionales y hacemos que los hiperparámetros de estas redes que utilizamos para el reconocimiento se ajusten y vayan evolucionando. Los algoritmos neuroevolutivos, eso es lo que hacen. Las soluciones van evolucionando y van, dependiendo de la evaluación que hagamos sobre cada uno de los resultados, entonces van obteniendo mejores resultados a medida que avanza este proceso. Bueno, entonces, aquí siguiendo con lo que es nuestra red convolucional, por ejemplo, tenemos un filtro en la cual queremos detectar la presencia de un elemento en la región de los píxeles vecinos. En estas cuatro esquinas, un filtro como este no parece que vaya a tener mucha utilidad, pero si uno se imagina que esto se va a aplicar ahora sobre los mapas de características que han sido detectados en las capas anteriores, con bordes diferentes, inclinaciones como esta, entonces esto, si lo componemos, lo que podría darnos como resultado es una forma geométrica sencilla, parecida a un rombo. Esto a lo mejor sumado con el resultado de otro mapaje de características que aquí abajo vemos, así lo que podemos hacer, lo que estamos viendo que esto podría empezar a generar un patrón sencillo de un ojo. Por eso es que el diseño de una arquitectura convolucional normalmente se representa en artículos y papers como una especie de embudo, donde la imagen inicial se va comprimiendo espacialmente. Es decir, su resolución va disminuyendo al mismo tiempo que su grosor va aumentando. Lo que quiere decir que el número de mapas de características que vamos detectando va en aumento. ¿Y dónde acaba todo esto? Bueno, cuando la imagen ya pasa por todo el embudo de la convolución, se llega a un punto en donde ya se detectaron todos los patrones necesarios y se cuenta con muchos mapas de características.
Ahora sí ya se puede meter como input independientes dentro de una red neuronal multicapa que habíamos mencionado anteriormente y que es la que va a acabar por tomar la decisión de qué es lo que hay dentro en esa imagen. Y esto ahora sí son los fundamentos de una red neuronal convolucional. Este es un tipo de arquitectura de diseño, a ver, elegante, que cuenta con una serie de operaciones que son bastante sencillas y donde el único aprendizaje, el único entrenamiento que se realiza es de aprender los filtros, lo cual es súper interesante de ver cómo la red aprende. Automáticamente esta idea de abstracción de conocimientos jerarquizados, donde los primeros filtros son filtros muy básicos y donde luego, por composición, se van encontrando filtros cada vez más abstractos, en donde una arquitectura cuyo diseño ha estado presente en toda revolución que hemos vivido en el campo del deep learning y que nos ha permitido contar con todos los avances que se pueden disfrutar hoy en día. Y bueno, claro, quedan una serie de preguntas de qué, qué es, porque existe mucho debate sobre el tema de la caja negra, qué es lo que está haciendo adentro. Entonces, ¿cómo cómo estamos seguros? ¿Cómo sabemos lo que la red está aprendiendo jerárquicamente? ¿Cómo se sabe que existe realmente patrones que está aprendiendo? ¿Y acaso es posible abrir esta caja negra y acceder a las entrañas de esto? Y bueno, la respuesta es que sí. Hoy en día hay un campo muy interesante que trata de lo que es interpretabilidad de la inteligencia artificial. Es bastante se está debatiendo y se está trabajando en este ámbito. Justamente hay otros proyectos que también están trabajando en este sentido, ¿verdad? Para, para dar interpretabilidad a los modelos generados por las arquitecturas de redes neuronales convolucionales. Bueno, detección de objetos. Ahora ya vimos lo que son las neuronas. Hemos visto que las neuronas son parte de las redes neuronales. Luego hemos visto redes neuronales multicapas. Luego hemos visto redes neuronales convolucionales y cómo finalmente se asocia, cómo trabajan las convoluciones, cómo jerarquiza la información en distintas capas de abstracción, lo cual genera información que va pasando de capa en capa y cuanto más profundo es el conocimiento es más abstracto y jerarquizada esa información y permite detectar patrones mucho más complejos y que las redes convolucionales son ampliamente utilizadas. Entonces, llegamos al punto en la que tenemos que hacer, es utilizada para la detección de objetos. Pero, ¿cómo funciona esto? Para la detección de imágenes, lo que se utiliza son algoritmos de Machine Learning. Bueno, esto evidentemente lo que implica es una red neuronal convolucional que detecta una cantidad limitada, eh, porque se puede determinar la cantidad de objetos o o los objetos que uno precise, ¿verdad? Entonces, lo que no puede hacer es detectar objetos para los cuales no fue entrenado. O si están lo que tiene que hacer es, si están tamaños que logra discernir y existen ciertas dificultades de posibles focos, rotación de objetos, sombras, y determinar en qué posición dentro de la imagen se encuentra. Bueno, y
¿En qué consiste la detección de objetos? Un algoritmo de Machine Learning de detección puede considerarse como tal cuando tiene la capacidad de detectar múltiples objetos dentro de una imagen dada. Tiene que poder tener la capacidad de dar la posición X e Y del objeto en la imagen, o su centro, y dibujar un rectángulo a su alrededor. Otra alternativa también que se maneja es la segmentación de imágenes. Y también otra cosa bastante importante es que la velocidad de detección. Eso es importante para que el resultado sea válido, que sirva el resultado, tenga una utilidad. Por ejemplo, esta puede ser una característica que debemos tener en cuenta si, por ejemplo, hacemos detección en tiempo real sobre video. Entonces, tenemos una nueva salida. Lo que hacíamos nosotros para entrenar nuestra máquina de forma supervisada, lo que hacemos es indicar la clase del objeto, por ejemplo, perro, gato, y además la posición dentro de la imagen, X e Y, el ancho y el alto del objeto. Y por si para darle más, podrían ser de repente múltiples objetos en la misma imagen. Por ejemplo, para detectar dos perros en una foto, se necesita mayor cantidad de neuronas. Y esto es un gran cambio, pues en clasificación de imágenes, lo que veníamos acostumbrados es a devolver un array con, por ejemplo, perro 1,0 o gato 1,0. También debemos tomar en cuenta que cuando entrenamos estos modelos, tenemos que contar con gran cantidad de datos. Estos modelos de aprendizaje profundo, digamos que de cierta forma necesitan y están hambrientos de datos, y eso es lo que le permite detectar los objetos o hacer clasificación, por ejemplo. Para ejemplificar, supongamos que entrenamos una red neuronal para detectar perros y gatos, pero le entrenamos a la red neuronal exclusivamente con perros blancos. Todos los perros que le metemos como el dataset son perros blancos, y los gatos que le metemos son gatos negros. Entonces, este es otro de los problemas que puede surgir con las redes convolucionales. Y cuando le damos al modelo, el modelo ya aprendió, fue entrenado y queremos probar el modelo, queremos hacer un test del modelo. Lo que hacemos, le pasamos un perro negro. Evidentemente aquí el modelo cayó porque nunca le habíamos entrenado con un perro negro. Lo más probable es que nos diga que es un gato. Y este es un problema que justamente también es un problema de la inteligencia artificial, que puede haber un overfitting. Y eso es cuando el modelo se ajusta demasiado a los datos que tenemos. Y para eso existen diversas técnicas que se pueden aplicar para evitar ese sobreajuste. ¿Qué pasa cuando se sobreajusta el modelo a los datos? Lo que pasa es que él va a reconocer, digamos, como que memoriza exactamente de qué se trata el dataset, pero cuando viene una imagen nueva sobre algo nuevo, claro, dentro del ámbito de lo que le entrenamos y esperamos que él pueda reconocer, él no va a ser capaz porque el modelo está ajustado exactamente para que reconozca lo que el dataset que le hemos provisto originalmente para su entrenamiento. Por ello es necesario encontrar un balance también de esta forma, y hay distintas técnicas para poder solventar esto. Y bueno, ahora yo creo que sería bueno que hagamos un break de 10 minutos, porque en la siguiente parte voy a dar
bueno, voy a dar un ejemplo. O sea, lo que queremos es también utilizar estos algoritmos de Deep Learning, y para ello necesitamos hardware específico. Este hardware es GPU y de repente estas GPUs son bastante costosas, pero tenemos la alternativa porque Google brinda de forma gratuita una plataforma que es el Google Colab, en la cual uno puede entrar y probar y experimentar con estos modelos de redes neuronales. Y tenemos GPU gratuita, la cual sí tiene cierta limitación de tiempo, utilización, pero lo cual nos va a ser bastante útil para poder desarrollarnos en este ámbito y también, por supuesto, para nuestro próximo taller, que va a ser práctico y va a consistir directamente en lo que atañe a este proyecto, que son imágenes de fondo. Y bueno, entonces lo que le voy a hacer es mostrarle cómo funciona un poco lo que es el Google Colab, y vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo una red neuronal detecta imágenes, cómo se entrena, cómo se configura. Muy pequeño, no, lastimosamente no alcanza el tiempo para que pueda entrenar ahí. O sea, ya tengo la máquina ejecutada, y ya con los resultados, pero va a ser bastante interesante para que puedan prepararse para la próxima, para el próximo taller, en el cual sí vamos a hacer ya con un componente bastante práctico todo lo que desarrollamos. Y bueno, sería bueno si nos vamos a un break de 10 minutos. 10 minutos y el resto lo hacemos así bastante rápido para que puedan prepararse para la siguiente. Hola. Bueno, vamos a seguir entonces con, con la parte práctica que teníamos previsto de ver. Bueno, entonces vamos a utilizar una herramienta que Google disponibiliza, que es una herramienta conocida como Google Colab, que sirve para ejecutar, programar en Python. Lo bueno es que uno no tiene que configurar, es de acceso gratuito a la GPU y se puede compartir contenido fácilmente. Entonces, lo que vamos a hacer con esto nos facilita bastante el trabajo, ya sean estudiantes, investigadores, científicos de datos, y aquí lo utilizamos bastante. Entonces, lo que hacemos es, bueno, Google, entramos en el navegador de Google, entramos en Google, le buscamos el Colab. Entonces, bueno, ahora accedemos, hacemos clic aquí. Y creamos un nuevo cuaderno. Entonces, lo que queremos hacer ahora, lo que vamos a hacer, un breve ejemplo ahora para cómo montar los datos, porque como dijimos, lo que necesitamos son datos y necesitamos un repositorio, y el Google Drive es un buen repositorio. Entonces empezamos definiendo las librerías que precisamos para poder conectarnos al Google Drive ya desde la notebook que hemos creado en el Google Colab. Entonces, aquí, desde la librería que vamos a utilizar es from Google Colab, import drive. Perfecto. Esto ejecutamos. Esto lleva su tiempo entre que se conecta y accede a una máquina. Perfecto, ahora terminó de ejecutarse. Lo que haremos en este momento es montar el drive del Google Colab, drive mount. Entonces, luego
Entonces, content. Aquí. Bueno, ahora esta es la ruta de acceso donde vamos a tener nuestros repositorios disponibles. Entonces ejecutamos este comando. Nos habilita esta ventana en la cual tenemos que acceder a un código de autorización. Esto es a través de nuestro correo de Gmail. Todos deben contar con un correo de Gmail para poder utilizar estas herramientas. Y a través de esto nos da un código de autorización que tenemos que validarlo en este sitio. Entonces pegamos aquí, le damos Enter. A partir de este punto, lo que tenemos ya es montado el Drive. Entonces, lo que vamos a hacer para ver, vamos a importar una librería para ver si efectivamente ya está montado. Import OS, que tiene funcionalidades de Python. Es una librería de Python que tiene funcionalidades del sistema operativo. Entonces, OS. Vamos a listar los directorios a los cuales podemos acceder. Ejecutamos el comando y vemos ya a cuáles elementos podemos acceder. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer es levantar en el Drive el archivo, que es el que vamos a utilizar, el archivo de datos. En este caso, tenemos ya he subido previamente el archivo de testing.zip, donde está mi repositorio o el dataset que vamos a utilizar. Luego, lo que tengo que hacer es descomprimir este archivo, indicarle el directorio en el cual está content /drive /my drive. Y es testing.zip. Ahora le debemos indicar en qué directorio vamos a descargar esto. Entonces vamos a crear un directorio que sea nuevamente con la ruta. Diego, ¿puedes compartir tu Ah, no zip? está compartida. No, no, o sea, no estoy viendo la URL. Ah, no se está viendo la URL. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. No, no, no. Lo que digo es si puedes compartir la carpeta unzip desde tu Drive y pegar acá en el chat. Así la gente puede descargar y seguirte con el ejercicio. Ah, ya. Bueno, Listo. todo eso, creo que mejor para la próxima clase voy a tener un repositorio donde van a poder descargar incluso las Ok, notebooks que vamos a preparar. bueno. Compartí nomás otra vez tu pantalla porque se cortó. Ahí, Perfecto. ahí está. Y aquí vamos a agregar. Perfecto. Y aquí es el punto en donde ya estamos descomprimiendo la base de datos en el Drive. Perfecto. Ahora esta es la forma en la cual vamos a montar, vamos a utilizar primero el Google Colab, luego vamos a montar nuestros datos en el Google Drive y cómo conectamos desde el Google Colab al Google Drive como para disponibilizar y poder utilizarlo para nuestros experimentos. Entonces ahora vamos a un último ejemplo en el cual vamos a ver cómo funciona
una red neuronal, donde se ha configurado. Bueno, en primer lugar, se definen las librerías que se utilizan, se import OS que ya hemos visto. Luego para montar Pandas es para procesar los datos, básicamente. TensorFlow es otra librería que se utiliza habitualmente en el ámbito del Deep Learning. Matplotlib para la impresión de gráficos. Luego el NumPy es numérico, o sea, para cálculos numéricos. Y bueno, luego seguidamente en el Drive Mount es lo que hicimos recientemente, es donde montamos el drive para que se conecte y podamos utilizarlo desde aquí. Luego descomprimimos esto. Rescalamos también las imágenes. Luego, en este punto, vemos cómo se dividen las imágenes en imágenes de entrenamiento, de test y validación. Las imágenes de entrenamiento sirven para entrenar al modelo y las de validación son las que se utilizan durante el entrenamiento del modelo y son de bastante utilidad para prevenir también el overfitting. Y las imágenes de test se utilizan para evaluar una vez ya generado el modelo para ver cuál es su precisión, por ejemplo, si de clasificación estuviéramos hablando. En esta parte vemos cómo se diseña nuestra red neuronal, ¿verdad? Primero se define que el modelo va a ser secuencial, se crea una capa convolucional con los parámetros que podemos observar. También se genera una capa de max pooling y luego se genera otra cantidad de capas que es posible ver ya todo esto con el comando model summary y vemos la estructura de la arquitectura que estamos utilizando, vemos la cantidad de parámetros que se ajustan durante el proceso de entrenamiento. Este modelo se optimiza utilizando un optimizador Adam. Eh, la función de pérdida se hace a través del cross entropy y la métrica es el accuracy o exactitud. Y este comando de model.fit es el comando que sirve para entrenar el modelo. Se le pasan los datos, se determina la cantidad de épocas o la cantidad de veces que va a estar entrenando el modelo y se le dice cuáles son los datos de validación. Y luego ya los datos, ya se evalúa el modelo y se verifica cuál es si la predicción corresponde con efectivamente el modelo, el elemento en cuestión en ese momento. Entonces, esto se evalúa, como hemos dicho, y se emite una métrica finalmente que podemos ver a través de la matriz de confusión, en la cual vemos cuántas veces la predicción fue igual a la clase real. La predicción versus la clase real. Y bueno, el modelo finalmente ya se guarda en formato JSON y este modelo puede ser posteriormente reutilizado ya automáticamente para hacer el reconocimiento de lo que estamos trabajando en ese momento, lo que estamos desarrollando. Bueno, ya no me extiendo más. Hice un poco más rápido todo esto para poder cumplir también con la hora. Perfecto. Yo creo que podemos empezar con esto en la próxima, en el próximo taller, así refrescamos lo que vimos hoy y le Por damos supuesto, continuación. por supuesto, por supuesto. Así quedamos Eh, entonces. no sé si todos por asistir. Buenas noches.